Señor, gracias por esta mañana, por comenzar este nuevo día. Dios, gracias por la noche que nos has permitido pasar. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, porque nos das descanso, bendito Dios. Que hoy experimentemos tu presencia en este primer día de este mes, Señor. Gracias por este mes que va comenzando. Lo queremos disfrutar contigo, Señor. Los tiempos están pasando muy velozmente. Y tú, Señor, hablas que los tiempos se acortarán, aún por los escogidos, Señor. Por los que hemos sido escogidos, llamados, se acortarán estos tiempos. Permítenos, oh Dios, disfrutar tu presencia, tu compañía, nutrirnos con tu palabra, alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar solamente tu voz, Espíritu de Dios. Y no permitas, Señor, que nos distraigamos en otras cosas, que pensemos, Señor, en otras cosas y no en lo que tú nos estás hablando, porque tú eres el que tiene palabras de vida eterna, bendito Dios. Señor, que tu voz sea oída, que tu voz sea escuchada, que tu voz sea, bendito Dios, la que nos lleve al convencimiento, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso, Espíritu Santo, tú eres el que redarguye, tú eres el que edifica, tú eres el que construye, tú eres el que convence, Espíritu Santo. Tú convences de juicio, de justicia y de pecado. Y estamos dispuestos, Espíritu Santo, a que sigas haciendo la obra en cada uno de nosotros. Espíritu Santo, por eso esta mañana nos rendimos a ti y te pedimos, Espíritu de Dios, que se abran nuestros oídos espirituales, que nuestro corazón se entregue a ti en este día de ayuno. 3 días de ayuno vamos a hacer empezando este día, este mes, Señor. Porque es necesario, papá, doblegar más y más la carne para que el Espíritu se enseñoree de nosotros. Pues nosotros te dijimos, Señor, ven y sé nuestro Señor y nuestro Salvador. Te recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y tú eres el que tiene que enseñorearse, Señor, de nuestro ser. La carne no puede ser la que se enseñoree. La carne debe ser sometida al Espíritu, Dios. Y ayúdanos a eso, Señor, porque luchamos, la carne y el Espíritu batallan entre sí, dice tu palabra, para no hacer lo que queremos. Y por eso, Señor, tenemos que doblegar esta carne por medio de los ayunos, de la búsqueda intensa de ti, de seguir escuchando tu voz, de doblegarnos completamente, Señor, a tu presencia. Estamos aquí, Papito de los cielos. Destruye todo aquello que se interpone a nuestro crecimiento. Destruye todo aquello, Señor, que no nos deja avanzar, sino que nos detiene, Señor. Porque la lucha es entre tú, Señor, y los poderes que hay, entre comillas, en los lugares celestiales, las huestes de maldad, bendito Dios, lo que Satanás ha envuelto al hombre, le ha puesto, Señor, una red para que él no avance y crea que es así como está haciendo las cosas. Llénanos de sabiduría, Espíritu Santo, y ayúdanos a comprender esas verdades profundas que salen de tu corazón para nosotros. Bendigo todo aquello, Señor, que ya se conectaron en esta hora, en el Espíritu contigo, Señor, para vivir esta célula celestial, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y cada uno de nosotros en el lugar donde estamos. Allí, Señor, escuchándote a ti. Dile, hoy entrego mi corazón, renuevo mis pensamientos en ti, Señor, y presento mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti esta mañana. Espíritu Santo de Dios, gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días, saludándoles nuevamente desde nuestro devocional, Mi Cita con Jesús. Un devocional lleno del amor de Dios. Dios es amor. Y porque Él es amor, su esencia es el amor, nos enseña el camino por donde debemos de andar. Él dio una promesa. Él dice, sobre ti fijaré mis ojos y te enseñaré el camino por donde debes de andar. Y es muy lindo saber que Dios tiene los ojos fijos en nosotros. Solo que tenemos que ser sensibles a esa voz y a esa presencia de Él, ¿verdad? Así que un saludo muy especial en Maryland, Virginia, Washington, Puerto Rico, Colombia y todo lugar donde nos saludan, donde se unen a estos devocionales. Un abrazo muy especial.
Bienvenidos esta mañana, primer día de este mes de septiembre. Lo recibimos con alegría. Agosto ya pasó, ya no se puede devolver agosto. Lo que no hicimos en agosto, bueno, pidámosle al Señor que lo podamos hacer en septiembre. Empezó septiembre y vamos a hacer 3 días de ayuno. 1, 2 y 3 vamos a ayunar porque la carne se resiste. La carne es bien tremenda. Hemos hablado mucho de la carne, ¿verdad? Y la carne se resiste a creer, se resiste a obedecer. La carne es tremenda. Entonces, como el Espíritu Santo está en nosotros y estos tiempos están tan peligrosos, tan tremendos, tenemos que oír al Espíritu Santo y poder someternos a la voluntad del Señor, que eso es lo que Él quiere, que todos caminemos hacia la tierra prometida. Recordemos que hay una tierra prometida para todos nosotros y allí tenemos que llegar a esa tierra prometida. Bueno, entonces vamos a tratar de terminar hoy todas las cosas que tienen que ver con los votos, que nos hicimos un tiempito allí porque el Señor nos enseña mucho en la palabra de Dios sobre los votos. Y como son voluntarios, no son impuestos, ni que el Señor haya sacado, haya dicho, tienes que hacer un voto. No, Él hizo pactos, pero nosotros en gratitud al Señor y por muchas cosas que recibimos de Él, hacemos votos. Y a veces los hacemos a la ligera y otras veces los hacemos conscientes y no los cumplimos. Entonces estamos hablando de todo lo que el Señor dice sobre esto para instruir nuestra vida. Recordemos que la Biblia no es un libro para nosotros como un bestseller. La otra vez hablamos de eso, ¿cierto? Que la Biblia no es como decir voy a leer, aunque es el libro más vendido que hay, porque se vende en todos los idiomas del mundo. En este tiempo ya, gracias al Señor, ha salido en todos los idiomas. Pero también es la palabra más atacada, ¿verdad? Más controversial, porque nos lleva a muchos a decir, pero la Biblia dice esto, claro, y la Biblia, porque es la palabra del Señor, nos habla de todo lo que tú quieras conocer, allí está. Solo que hay que saber, pues con el Espíritu Santo, entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar para nosotros tomar el camino. Recordemos que hay 2 caminos, el angosto y el ancho. Entonces uno tiene que tomar la decisión y el angosto cuesta meterse por ese camino que es el mismo Señor Jesús. Y nosotros para poder caminar por ese camino que es Jesús, tenemos que andar, dice la Biblia, como Él anduvo. Esa es un reto para nosotros los cristianos, andar como Jesús anduvo. Y lo dice Primera de Juan, tenemos que andar como Jesús anduvo. Ese es un reto tremendo, porque mucha gente no quiere acompañar a Jesús de verdad, sino por los laditos. No quiere meterse dentro del camino, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces muchas personas quieren la puerta angosta, pero también quieren la estrecha. Y así no se puede, porque Él los pone a definir. Y vimos que en Apocalipsis, para llegar al cielo, ¿cierto? Estamos estudiando Apocalipsis, hay que tomar decisiones. Todos vamos a estar en el cielo los que somos salvos, pero dice que también habrán unos que se quedan en la gran tribulación, precisamente porque ya en la gran tribulación tiene que tomar decisiones. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Pero eso va a suceder. Bueno, entonces vamos a seguir con los votos y vamos a hablar de la conmutación de promesas sobre personas. Bueno, en el plano judicial, aquellos que son abogados, que conocen las leyes de esta parte, se conoce como conmutación de pena a un indulto parcial que beneficia a un condenado modificando su castigo, ¿verdad? Ahí los que ya me están escuchando, ahí por allí está Estelita, que es juez, y ella sabe, ¿cierto?, de qué estamos hablando, y así todos los que conocen de leyes, de la conmutación de la pena, que es un indulto parcial. Bueno, esa conmutación supone dejar sin efecto algo para adoptar por otra benévola, una punción, una punición, perdón, que algo a una persona para dejar por otra benévola, ¿sí? Una persona que fue condenada a permanecer 2 años de prisión por un delito puede resultar beneficiada por una conmutación de pena que le permita obtener una libertad incondicional mientras realiza trabajos comunitarios. Eso lo vemos
a medida de que conocemos noticias y sabemos, esta persona salió de la cárcel y está cumpliendo con una condena en su casa. Bueno, todos esos arreglos se llaman conmutación. Entonces en la Biblia hay conmutación de promesas sobre personas. El Señor hizo esos acuerdos. Qué bello, ¿verdad? El Señor lograr y lo llevó al pueblo de Israel para que entendieran que Él era el dueño de todo. Sin embargo, les dejaba que hiciera las cosas como ellos mismos habían decidido, porque era voluntario. En Levítico 27, 1 y 2, por eso el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Si uno de ustedes hace un voto especial para dedicar a alguien al Señor mediante el pago del valor de esa persona, mediante el pago del valor de esa persona. Esta promesa se refería a algo particularmente valioso para el individuo, para la persona que la estaba haciendo. Recordemos que David, cuando ofreció a Dios algo, a él le fueron a regalar un terreno. Y David dijo que él no quería nada que no le costara para el Señor. En 2 de Samuel 24, 24, dice, cuando ante el ofrecimiento de un regalo respondió, te lo agradezco, pero he de pagarte el precio de todo de lo que te compré, pues no presentaré al Señor mi Dios holocaustos que no me hayan costado nada. David entendía que todo lo que era para el Señor era de valor. Tenía que ser con esfuerzo, tenía que ser que costara de uno también, que hubiera como un esfuerzo, un precio que uno le diera al Señor, porque, perdón, Él todo se lo merece. Nosotros somos los que recibimos del Señor todo. Entonces en Levítico 27, 3 y 4 dice, ante esta escala de valores que emplearán, un hombre de entre 20 y 60 años tendrá el valor de 50 ciclos de plata según el ciclo del santuario. Una mujer de esa edad tendrá el valor de 30 ciclos de plata. Entonces, cuando una persona se dedicaba a Dios por medio de una promesa, no significaba que debía de vivir totalmente, eternamente en la tienda de reunión para que el servicio de los fuera de ellos para con los levitas, ¿no? Y podía entonces pagarse un precio de rescate por esa persona que le relevaría de ese servicio. Entonces por eso el Señor hace tratos. Dice, bueno, ustedes consagraron su vida al servicio, pero no quieren quedarse aquí. Entonces, de acuerdo a la edad, vamos a ver cómo se arregla este asunto. ¿Ve? Eso se llamaba conmutación de una persona. El precio de la conmutación de una persona. Entonces un hombre entre los 20 y los 60 años de edad tenía un valor mayor por la cantidad de trabajo que podía realizar. Óigalo bien, entre los 20 y 60 años. Y hay personas que dicen, no, pero en nuestros países, por lo menos de 30 años, ya la persona no sirve para trabajar. Y resulta que el Señor tiene un valor muy grande con las personas. Y llama a la persona a trabajar. Aún la edad representa entre más años, más responsabilidad. Entonces, el trabajo parecía ser la norma de valoración. Un hombre en la flor de la vida podía efectuar un servicio más efectivo, porque tenía las fuerzas allí, ¿cierto?, a flor de piel. Tu valoración quería expresarse el valor vigente en la gente. Entonces, el valor laboral de una mujer sería más bajo, pero lo importante era que una mujer podía ser consagrada a Dios igualmente. Él aceptaba hombres y mujeres, ¿ve? Para que hicieran ese voto. Pero cuando ya decían, yo no me voy a quedar en el santuario, aquí con ustedes, entonces vamos a negociar. Vamos a negociar cuánto tengo que traer pero seguía esa persona consagrada, sino que ya no estaba allí para ese servicio. ¿Te recuerdan de Ana en 1 de Samuel? Ana trajo a su hijo pequeñito al templo como una ofrenda de gratitud a Dios y como cumplimiento de una promesa que ella le hizo al Señor. Era su primer hijo, había abierto su matriz, era estéril, y ella le dice al Señor en oración y muy, muy llena de dolor por lo que había pasado, si te dignas mirar esta sierva tuya y me concedes un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días que viva. Y ella cumplió esa promesa. Lo llevó allá
En esos tiempos se llevaba al sacerdote y para que se fuera enseñado en la palabra. Y ahí vemos cómo fue Samuel creciendo y cómo Dios le habló a Samuel, porque ella lo dedicó y ese hijo se lo dio el Señor. Y allí es cuando nosotros tenemos que oír la voz de Dios con nuestros hijos. Nuestros hijos han nacido porque Dios ha querido. Así usted se le haya olvidado un día planificar o vino porque usted dice, se vino este muchacho, yo no quería quedar embarazada y nació. Pero no es usted, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con cada hijo nuestro, con cada hijo que nace, que Él nos regala. Dice, os di los padres en Deuteronomio 10, dice, yo escogí vuestros padres para amarlos y para que hubiera descendencia para mí. Ese es el propósito de los hijos. Entonces, pero nosotros a veces entendemos mal y nos enamoramos de nuestros hijos, es cierto, los amamos, claro que sí, pero a veces no los dejamos en la libertad de que ellos puedan oír también la voz de Dios. Nosotros ya les enseñamos en un camino. Ana lo entregó para que él fuera ayudado a crecer en la parte espiritual. Y ella le cumplió al Señor y se lo dedicó. Y la pregunta es, ¿te has presentado alguna vez ante Dios dedicando tu vida a Él? ¿Te has arrodillado cuántas veces delante de Dios para que el pastor o la persona que esté allí en autoridad haya ungido tu vida? ¿Te has hecho alguna vez allí cuando el Señor ha dicho salgan acá adelante a través del pastor? Vamos a ungir personas que quieren servir al Señor, que quieren presentar sus vidas. Vamos a ungir los niños, y han hecho eso. Entonces allí hay que decirle al Señor, ayúdame a cumplir lo que allí de rodillas un día yo te prometí. Y que si es mi casa, que ahorita lo vamos a ver, todo esto sea como tú quieres, porque es el Señor el que establece las leyes en cuanto a eso. En Levítico 27, 5 al 8, dice, un joven de entre 5 y 20 años tendrá el valor de 20 ciclos de plata. Una joven de esa edad, 10 ciclos de plata. O sea que la mujer valía menos en ese entonces para hacer con el Señor la conmutación, no porque ella no fuera de valor, sino por la fuerza de su trabajo. ¿Ve? Un niño de entre un mes de edad y 5 años tendrá el valor de 5 ciclos de plata. Una niña de esa edad, 3 ciclos de plata. Un hombre de más de 60 años tendrá el valor de 15 ciclos de plata. Una mujer de esa edad, 10 ciclos de plata. Si deseas hacer esa clase de voto, pero no te alcanza para pagar la cantidad requerida, lleva a la persona al sacerdote. Él determinará la cantidad que debe pagar de acuerdo a tus posibilidades. Mire, el Señor siempre está dando oportunidades de ponernos en paz de acuerdo a las leyes. Están en leyes judías, leyes que Él establecía, pero que aún siguen vigentes cuando nos consagramos, solo que ya no se hace la conmutación así. Pero sí se hace de palabra las cosas delante de Dios, porque Dios siempre cumple, ¿verdad? Él siempre nos ha cumplido. Entonces, en esa escala de valoración, estaba determinada por la edad y no por la posición social, ni por las riquezas o por el prestigio. Eso no lo miraba el Señor, sino que estaba basada en la capacidad de su trabajo. Qué hermoso, ¿verdad? Porque es que el Señor nos pide a nosotros que le entreguemos todo. Y en el reino de Dios, Él es el que escoge. Dice, en la viña, Él salió a escoger a sus siervos. Y les dijo, ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Y va llamando. Entonces Dios hizo provisiones para que los demás necesitados pudieran participar de este voto de servicio voluntario. Qué lindo. Así fue como Él pudo hacer las provisiones para aquellos que se entregaban a una vida completa de misión al Señor. Esa fue la forma de Él hacer la provisión. O sea que Él no cobraba porque nosotros ya tenemos el precio de la sangre de Cristo. Y es que allí nos enseña que nuestra vida tiene un valor muy grande. Y la misión, para hacer una misión, una persona que se entrega, eso cuesta. Eso hay que invertir. Hay que invertir en la vida de una persona que dice yo quiero servir al Señor. Y eso lo hemos visto a lo largo de nuestros años. Para nosotros salir al servicio al Señor hubo que invertir
¿cierto? En nuestra vida de acuerdo a lo que el Señor, y sigue haciéndolo, porque para nosotros servir al Señor, el Señor sabe que necesitamos de un presupuesto que tenemos. Mire, y así fue la forma como Él lo hizo. Dios hizo provisiones para que los necesitados pudiesen participar de este servicio que era voluntario y se entregaran allí. Entonces un precio justo y equitativo sería fijado por el sacerdote de acuerdo a su capacidad de pago. ¿Sí? Y ahí ahí en el Nuevo Testamento vemos la humilde ofrenda de una viuda que tuvo más valor en el cielo que los regalos más valiosos de las personas adineradas. ¿Sí? Entonces, esa característica de esas promesas de las personas en los asuntos humanos, pues un hombre paga por el servicio del otro. Por eso en esa ley del Señor se invertía y a una persona se le pagaba por servir a Dios. Era para eso, para pagarle a las personas que tenían el servicio a Dios. O sea que el servir a Dios constituye un privilegio. ¿Ve? Es algo que Él lo mira con algo muy grande, porque cuando la persona hace un voto para servir al Señor, yo me acuerdo cuando yo lo hice, y eso fue muchos años atrás, y yo me acuerdo que estaba en esa alabanza, estaba las emociones estaban a flor de piel, y yo estaba llore y llore allí con el Señor, y yo salí y abracé a la persona que estaba dirigiendo la alabanza, que era precisamente el fundador del lugar donde nosotros nacimos, y lo abracé llorando, y le dije, yo quiero servir al Señor, yo quiero entregar mi vida al Señor. Y él me miró con esos ojitos tiernos y me dijo, ve a hablar con mi esposa. Y de eso pasaron 2 años después, eso no fue ahí mismo. Comenzó un proceso que es así como la Biblia dice. Y uno se queda, porque cuando uno menos piensa, uno piensa que servir al Señor, yo lo miraba de otra manera, como decir, quiero estar estudiando más la Biblia, quiero estar... o sea, yo no pensaba que era una entrega de que ya Él me iba a poner donde ahora estoy, no me pasaba por la mente, sino que yo lo miraba de otra manera. Entregué mi vida, o sea, yo decía, yo quiero entregarla a ti, Señor, yo no quiero más a estar por fuera, sino para ti. Pero yo lo miraba de otra manera y resulta que cuando empecé a oírlo a Él, lo que Él quería, me fui dejando llevar de la mano de Él, entendí que era el servicio. Y me acuerdo un día que estábamos en una reunión también, ya me estaban capacitando para hacer lo que hoy estoy haciendo, en retiros y todo ello. Y cuando oigo la voz del Señor que me dice, irás a las naciones, y yo no entendía qué eran las naciones. O sea, había muchas cosas que los ojos estaban cerrados espirituales. Y yo decía, ¿pero qué serán las naciones? No entendía. Y me quedé con esa palabra. Y hoy que cuando ya el Señor nos saca de Colombia, entiendo qué son las naciones. ¿Qué son las naciones? Y él me lo dijo a mí allí oí su voz. Y yo le decía a mi pastor, a la persona que me estaba instruyendo, qué eran las naciones. Y me explicó y me dijo, pero eso no todo el mundo se va por allá, eso no todo el mundo deja su tierra. Tienes que trabajar acá, en el lugar, en tu tierra. Y sí, trabajamos allá muchos años. Cuando llegó el tiempo, el Señor así lo hizo, porque era palabra de Él, ¿no? Sus deseos fueron esos. Y por eso entonces vinimos por acá. Entonces el libro de Levítico, muchos cristianos lo consideran monótono por la gran cantidad de sacrificios, de ceremonias, de instrucciones, de advertencias que hay allí. Pero aquí aprendemos 2 verdades fundamentales con el libro de Levítico. Que el camino para llegar a Dios solo es posible a través del sacrificio. Y la única manera de andar y de vivir con Dios es la santidad. Porque Él es santo. ¿Ve? Y por eso Él tiene todas estas instrucciones. El libro de Levítico puede contestar 2 preguntas básicas del ser humano. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo mantener la comunión con Dios? Esas son preguntas que muchos cristianos o mucho ser humano aún sin conocer del Señor puede hacerse. Yo creo que yo me hice muchas veces esta pregunta.
¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo puedo conocerlo más? ¿Y cómo puedo mantener esa comunión con Dios? Y Él tiene la respuesta aquí en el libro de Levítico, ¿verdad? A través del sacrificio, porque, bueno, él ya hizo todos los sacrificios a través de Cristo, los cumplió. Pero hay personas que les cuesta, ¿cierto? Como levantarse más temprano, ayunar. Hay muchas personas que les cuesta. A todos nos ha costado el crecer en la vida espiritual. No ha sido fácil. Entonces hay que como ofrecerle al Señor esos tiempos, mostrándole que nosotros lo amamos y que nos interesa a Él, porque eso es lo que quiere. ¿Cuál es el propósito del libro de Levítico? Es un libro de adoración. El libro está lleno de sacrificios, de ceremonias, de rituales, de liturgias, de instrucciones, lavamientos, convocatorias, días santos, condiciones y advertencias. Todo esto, el libro de Levítico es precioso, pero muchos se cansan porque tiene todo esto, ¿verdad? Y esos ejercicios, todas esas actividades físicas fueron incluidas para enseñar vidas espirituales. Ese es el propósito de todo esto, enseñarnos a vivir vidas espirituales, porque Dios es espíritu. Él es espíritu y es verdad. Entonces, con los israelitas en el desierto, a través de esas experiencias que hubo, ¿se acuerda que ellos en el desierto se quedaron? Murmuraban, se cansaron, hablaban del Señor, hablaban de Moisés. O sea, los israelitas en el desierto hicieron muchas cosas, no pudieron salir a la tierra prometida por eso. Entonces Pablo en primera de Corintios 10:11 dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros, para quienes han llegado al fin de estos siglos. Todo lo que hay en la Biblia es para nuestra enseñanza. Dice, sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros. Por eso es que cuando tomamos la Biblia la tenemos que tomar con seriedad, porque allí es donde está plasmado nuestra vida para oír la voz de Dios. Pablo le dice a los corintios eso. Y ahí mismo en 1 Corintios 10:6 dijo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y así mismo en Romanos 15:4 dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia tiene que a nosotros hacernos pensar y cambiar la mentalidad. Si usted cuando lee la Biblia, cuando escucha la palabra, cuando ve esos ejemplos, cuando mira todo lo que, porque somos seres humanos, que el Señor a través de los seres humanos desnuda el corazón en la necesidad que uno tiene. Entonces usted le tiene que llegar a convencer. Es el Señor para su camino, ¿cierto? Entonces son algunas de las ofrendas voluntarias de lo que podría llevarse a Dios. Por eso es necesario entender que una persona, cuando la reacción natural de una persona que es salvada es desear entregar a Dios todo cuanto tiene. Eso lo experimenté yo con mi vida. Yo dije, yo no quiero seguir trabajando más hacia afuera en la vida secular. Yo quiero entregarme al Señor. Y eso fue un camino, ¿cierto? Poco a poco hasta entender, porque no es que uno lo entienda de ya, pero sí siente que uno lo quiere hacer. Entonces consagra su vida. También vamos a ver lo que es consagrar a Dios la vida, la casa, las tierras, animales, dinero. Y hay también una serie de advertencias. Cuando se compromete a eso, hay que hacerlo, hay que seguir. Por eso entonces, esa es la pregunta, ¿cierto? Te has presentado. Y así también entonces está la conmutación de promesas sobre animales en Levítico 27, 9 y 10. Dice, en cuanto a los animales que se ofrezcan al Señor, todo animal que se traiga para el Señor queda consagrado. El que haya hecho la promesa no puede cambiarlo por otro animal, ya sea mejor o peor. Y si lo hace, ambos animales quedarán consagrados. Dios prohibía una sustitución, ¿sí? Si una persona había prometido algo para Dios, debía seguir adelante con ese propósito, no lo podía cambiar. Y en Malaquías 1, 8, 13 y 14 encontramos la misma idea que dice así. Dice, vosotros me ofendéis cuando pensáis que mi altar puede ser despreciado
y que no hay nada malo en ofrecerme animales ciegos, cojos o enfermos. Id pues y lleváselos a vuestros gobernantes. Ved si ellos os aceptan con gusto el regalo. Decid, ya estamos cansados de todo esto y me despreciáis. Y todavía suponéis que voy a alegrarme cuando venís a ofrecerme un animal robado, una res coja o enferma. Maldito sea el tramposo que me promete un animal sano de su rebaño y luego me sacrifica uno que tiene defecto. Yo soy el gran rey y soy temido entre las naciones. Eso dice el Señor Dios Todopoderoso. Es tremenda esta palabra. Porque es que la Biblia no puede, la Biblia es algo que nos hace saber quién es Dios delante de nosotros. Y ellos que estaban haciendo, escogían los animales, los consagraban al Señor, pero le llevaban a Dios lo que estaba enfermo, lo cojo, lo malo, para sacrificarlo. Y el Señor se le enoja y dice, no acepto eso. No. Dice, vaya déselo a su gobernante, a ver si lo acepta. O sea que a veces damos mejores regalos, mejores cosas, el mejor tiempo, todo a personas que a Dios. Y Él reclama, Él mire cómo lo dice. Ve si ellos aceptan con gusto el regalo. Y tú dices, ya estoy cansado de todo esto, lo que el Señor dice. Estoy cansado de su palabra, estoy cansado de oír eso. Me despreciáis, dice. Y todavía suponéis que me voy a alegrar cuando venís a ofrecerme un animal robado, una res coja o enferma. Y ahí les dice, maldito sea el tramposo que me promete un animal sano de su rebaño y luego me sacrifica uno que tiene defecto. Al Señor no lo podemos engañar con nada porque Él conoce el corazón. ¿Ve? Recordemos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el capítulo 5, ¿se acuerdan cuando el caso de Ananías y Zafira? Ese fue un caso bien tremendo. Ellos dijeron que le darían al Señor el dinero obtenido de la venta de una propiedad, pero no le cumplieron. Y ellos no tenían la obligación de haber dado nada, tampoco la totalidad a Dios. Pedro les dijo que mientras era de ellos, podía haber hecho lo que hubiesen querido con ese dinero, porque era una ofrenda voluntaria. Pero cuando después trataron de retener algo para ellos y le mintieron al Espíritu Santo, los apóstoles le dieron, ¿por qué te dejaste engañar de Satanás? Y cuando trataron de entregar solo una parte, vino la situación que les sucedió. Entonces, aún en el Nuevo Testamento, el Señor nos enseña a ser veraces con lo que decimos. No tanto era porque el valor de lo que vendieron, sino la actitud que tuvieron con el Señor, la mentira, el engaño. El Señor no está con eso. ¿Ve? Mire, nosotros podemos creer, porque es que ¿cuál es el deseo de Dios? Nuestra santificación. El deseo de Dios es que nosotros seamos veraces como Él lo es. Entonces, en Levítico 27 del 11 al 13 dice, si tu voto tiene que ver con un animal impuro, uno que no es aceptable como ofrenda al Señor, tendrás que llevar el animal al sacerdote. Él fijará el valor y tu evaluación será definitiva, ya sea alta o baja. Si deseas recuperar el animal, tendrás que pagar el valor fijado por el sacerdote, más un 20%. Imagínense. ¿Esto era para qué? Porque le hacían entender a la persona el valor que tenía su compromiso, más, ya sabemos, era por poder ministrar en el templo a las personas que ya se entregaban al servicio. Entonces, un animal impuro podía ser comprometido por una promesa, pero no podía ser ofrecido para un sacrificio. El sacerdote va a valorar el animal y el hombre pagaría por el precio del rescate y añadiría una quinta parte como una especie de multa por haber ofrecido un animal impuro, por la mentira. ¿Ven? Entonces, y allí también está la conmutación de promesas sobre las casas. En Levítico 27, 14 y 15. Dice, si alguien dedica una casa al Señor, el sacerdote irá para valorarla. El cálculo del sacerdote será definitivo, ya sea alto o bajo. Si la persona que dedicó la casa quiere volver a comprarla, tendrá que pagar el valor fijado por el sacerdote más un 20%. Entonces la casa volverá a ser suya. Qué tremendo, ¿no?
Entonces la casa era como la más sagrada provisión material que tenía una persona, y aún se conserva así esos conceptos nuestros, porque es algo como que logramos con el fruto del trabajo. Pero cuando se comprometía al Señor y querían continuar viviendo en esa casa, comenzaban a pagar una renta a Dios, ¿sí? Y así quería que Dios era el propietario, sabían que Dios era el propietario, la llevaban al templo. Si no continuaban pagando ese alquiler, tenían que añadir una quinta parte más del valor que habían sido calculada la casa para poderla recuperar. Y una vez esta parte añadida era una especie de multa al reconocimiento del derecho de Dios como propietario, porque es que lo que se consagra a Dios es de Él. ¿Ven? Y así también hicieron con la tierra en Levítico 27, que se los dejo del 16 al 24. Las tierras las consagraron y allí empezaron también las leyes sobre esto. Y entonces debe haber sido un sistema complicado, porque la tierra podía ser dedicada a Dios, aunque ya pertenecía a Dios. Mía es la tierra y su plenitud. Pero el Señor dejaba todo esto, ¿para qué? Para enseñarles que era de Él, les permitía decir es mía, pero Dios había hecho que un hombre no fuera tampoco egoísta y pensara, ¿cierto?, que era un campo prestado, que Dios conoce el corazón humano. Nadie podía dedicar a Dios un campo prestado, porque Dios conoce el corazón del hombre. Y por último, ya para que oremos y ya dejemos hasta allí, 3 cosas que el Señor aparta y son de Él, ¿cierto? De una promesa en Levítico 27, 26 y 27. Dice, no se te permite dedicarle al Señor el primogénito de los animales, porque la primera cría del ganado, de las ovejas y de las cabras ya le pertenece al Señor. Sin embargo, podrás volver a comprar el primogénito de un animal ceremonialmente impuro al pagar el valor establecido por el sacerdote más el 20%. Si no lo vuelves a comprar, el sacerdote lo venderá por el precio establecido. Mire que el Señor mismo establece negocios. Él es el que lo hace con leyes y todo, para enseñarnos también el valor y cómo se consiguen las cosas para el templo. Él podía poner una canasta de billetes y de todo allí para manejar la misión y todo lo que él quería. Pero esto nos enseña que lo espiritual tiene mucho, mucho, mucho valor, porque es la misma sangre de Cristo. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por este tiempo, porque nos enseñas a conocer tu corazón. Tu palabra es para eso, Señor. Enseñarnos que eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Tú no has cambiado. Tus leyes las dejaste, Señor, por siempre. Ya es cierto que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el Señor Jesús dijo, yo no he venido a abolir, a cambiar los mandamientos, sino a hacerlos cumplir. Y hoy de pronto las cosas no se hacen así tan al pie de la letra. Pero sí, Señor, se han llevado a cabo muchas cosas que nosotros hemos entendido que vienen de ti. Por eso, Señor, todo, como dice tu palabra, todo lo que se haya apartado especialmente para ti, ya sea una persona, un animal, una propiedad familiar, nunca deberá ser vendido ni rescatado. Todo lo que se consagre de esta manera ha sido apartado como santo y le pertenece al Señor. Ninguna persona apartada especialmente para destrucción podrá ser rescatada. Esa persona será ejecutada. El Señor no recibe las cosas que ya están designadas aún para ser destruidas. Hay personas que nunca se arrepintieron y están esperando la silla eléctrica en algunos lugares. Y ese momento, si no se han arrepentido, esa persona no puede ser consagrada hasta que no se arrepienta, hasta que no reconozca al Señor como Dios y Salvador. Allá en medio de la cruz hubo 2 ladrones y uno de ellos se arrepintió y lo reconoció como Dios. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Basta solo un momento para reconocer en nuestra vida que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que lo necesitamos con todo el corazón para que Él nos dé el paraíso. Solamente es eso lo que el Señor quiere. Él es el dueño de todo. Él es el dueño del mundo y su plenitud.
Nosotros solo somos instrumentos en sus manos, pero atraídos por el amor de Él para seguir llevando ese mensaje de amor, porque Él es amor. Él solamente quiere que nosotros entreguemos nuestro corazón. Por eso entreguémosle hoy nuestra vida en este tiempo de ayuno. Todos los tratos que hagamos con Dios son hermosos, porque Él no quiere engañarnos, Él no nos miente, Él no nos hace creer una cosa y mañana otra. Dios es veraz en todo, y todo lo que tú le digas de corazón a Él, Él te lo cumple, pero tú le debes de cumplir. Por eso en el nombre de Jesús, Señor, todas las promesas que hayamos hecho con nuestros hijos, con nuestras casas, con las propiedades que tú nos has dado, con todo, Señor, que lo sea una en santidad, consagrado a ti, para que tú seas el Señor, el Rey, el único Dios en nuestros hogares. Padre, tú eres un Dios celoso y no te complaces con nada de mentira, ni cosas como los animales cojos o enfermos que podemos ofrecer. Y eso compáralo con algo espiritual que tú estés haciendo que a Dios no le agrada. En eso tenemos que llevarlo al plano espiritual. ¿Qué cosa ofreces cojo, enfermo? ¿Qué hay en tu corazón que todavía no es completamente entregado a Dios? Y Él se ofende, Él se enoja, porque nuestra vida tiene que ser vidas santas y agradables a Él. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi libertador. Bendice a todos aquellos que esta mañana nos unimos a escucharte, Señor, y gracias por este tiempo. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. Al mediodía estamos ayunando, orando, y al mediodía, en vez de almuerzo físico, tenemos el almuerzo espiritual. Así que los que puedan y quieran, con mucho gusto.